Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tengan tiempecito de recorrer por ahí libremente. Nada más que ya para ir al área de los miradores es un poquito más complicado, como son 10 hectáreas de terreno, pero se recorren en 15 minutos. Ajá, ni en una hora. Entonces, pues bueno, primero que nada, mi nombre es Ramiro, por si tienen alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Bienvenidos aquí al Jardín Botánico Regional de Cadereyta, que lleva por nombre Ingeniero Manuel González de Cosío. Así me preguntan. Y este jardín botánico, verán, fue inaugurado el 25 de abril de 1991. Pertenecemos al CONCITEC. El CONCITEC es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, consejo que a su vez depende de la Secretaría de Educación. No sé si lo han escuchado. No, nunca han escuchado la Secretaría de Educación. Secretaría de Educación. Entonces ya más o menos se entiende que nos dedicamos. Nuestra misión es servir al desarrollo estatal mediante la generación de conocimiento científico sobre los recursos vegetales. O sea, suena muy avanzado, pero pues es estudiar plantas y generar conocimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de conservarlas, ya que aquí en el semidesierto, esta zona que ven en el mapa, se cuenta con mucha variedad de plantas, hay una enorme riqueza y muchas de ellas son endémicas, de ahí que tengamos que, lo importante de cuidarlas, les decía entonces. ¿Qué es un jardín botánico? Por lo regular se confunde con un parque, con una zona turística o con una tienda de plantas, lo cual no somos. ¿Qué es lo que somos entonces? Somos una institución que cuenta con colecciones botánicas documentadas, es decir, pueden ver que hay jardineras, coleccionamos plantas, pero todas tienen un registro. Si todas tienen que estar documentadas, están bajo un proyecto, etc. ¿Con qué fin? Con el fin de exhibirlas, que ustedes las puedan conocer. Con el fin de conservarlas, ya que muchas actualmente están en categorías de riesgo. Por ejemplo, me imagino que han escuchado hablar del dulce de acitrón. Sí. Sí, para los que no lo han escuchado y no quieren decir que no lo escucharon, es la tirita verde que está en la parte de arriba de la rosca de Reyes. Sí, esas son las que decoran. Ahora, o se utilizan los chiles en nogada también. Y ese dulce se obtenía de dos cactáceas que hay aquí en el semidesierto: Echinocactus platyacantus y Ferocactus istrix, guamichí y biznaga de dulce, así le llaman a cada una. Plantas que actualmente están en peligro de extinción por su sobreexplotación para ese uso particular. De ahí que tengamos que conservarlas. Obviamente, para poder conservarlas hay que conocerlas. ¿Cómo las conocemos? Investigándolas. Así que se lleva a cabo investigación científica. Y ahora, para poder explicárselo a ustedes, por ahí que llevemos el tema de la educación ambiental. Entonces, nuestros objetivos particulares de aquí del Jardín Botánico son investigación científica, que quiere decir que hay que estudiar los recursos vegetales, porque si no los conocemos, ¿cómo pretendemos cuidarlos? Hay que llevar a cabo la conservación y, les digo, de cierta manera, abolir la desinformación, porque, por ejemplo, supongamos que este fue un proyecto en el que se juntó un grupo de amigos a conservar lo que hay aquí en la región y dijeron, pues vamos a traer varias plantas de aquí de la zona a este jardín para conservarlas. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos traído plantas como el pirul, ese árbol que ven ahí, o el eucalipto, porque son plantas que hay bastantes por aquí en la zona. O la sábila, ¿conocen la sábila? ¿Han escuchado hablar de la sábila mexicana? ¿No? Qué bueno, porque no existe. ¿Sí? Qué bueno que no han escuchado hablar acerca de ella y que no lo han creído. Porque hay tanta en México que ya incluso dicen que sábila mexicana, lo cual no existe. Toda la sábila es africana. El pirul es ese árbol que abunda aquí en la zona, es peruano. El eucalipto es australiano. Son especies exóticas invasoras. Entonces, si nosotros no hubiéramos traído y las reprodujéramos aquí, estaríamos cometiendo un grave error, porque afectaríamos a nuestro ecosistema y a la economía. Ahora que si dicen, bueno, ¿y entonces por qué lo tienen ahí? Ahí estaba. Suena bien hipócrita, ¿verdad? Pero no, ahí ya estaba. Sí, lo único que podemos hacer es podarlo para evitar que se reproduzca. Lo mismo con la jacaranda que está aquí a la entrada también, del lado izquierdo, también lo mismo, nada más que es brasileña. Si en algún momento escucharon que era japonesa, y si ya lo sabían, no es japonesa, es brasileña. Entonces, bueno, de por ahí de esas zonas, en varios países. Entonces, de ahí lo importante de primero conocer, investigarlas. Segundo punto, educación ambiental. Enseñarles, obviamente, todo este tipo de temas. Tenemos los cursos de verano, etcétera. La educación ambiental inicia desde pequeños, así que eso es igual fundamental. Pero procuramos que todos entendamos la importancia ecológica y económica de los recursos vegetales, por así decirlo. Por ejemplo,
¿Conocen ustedes los nopales? ¿Sí? ¿Saben para qué se usan los nopales? Para comer. Sí, Pero también para medicina. ¿Alguna otra idea? Medicina. Para pintura. Para pintura, ¿alguna otra idea? Fibras. Para fibras, ¿qué más? Para fines. Filtros con nopales, ¿qué más? Purificador de agua. Tortillas, sí, ¿qué más? Harina. Sí, no, de todo, o sea. Harina de nopal. Harina de nopal, claro, Para bardas. ¿Para qué? Perdón? Bardas, murallas, separar. Bardas, o sea, es mejor que ponerle vidrios a tu cerca, porque no, a los vidrios te pones guantes y te pasas. Pero a un nopal no cualquiera le atora pasarse por una cerca de nopal, entonces es más seguro y se ve más mexicano, ¿sabes? O sea, es que el nopal es la planta de México, es nuestro escudo, o sea, son plantas bastante importantes. Ahora, ¿saben ustedes para qué sirven los nopales en el ecosistema? En el cerro, o sea, ¿por qué hay nopales en el cerro? ¿Para qué? El agua. Para el agua. ¿Qué más? Para que no se erosione la tierra. Para que no se erosione la tierra. Para alimento de los animales. Obviamente, no sé si se han dado cuenta que no somos los únicos seres vivos. ¿Qué más? 3 cosas. ¿De cuántas otras usos que le damos? Eso es lo que nos hace falta, saber más acerca de ello, entender esa importancia. O sea, sí está bien que los comamos, pero fíjense, ¿les gustan los nopales a ustedes? Sí, a todos les gustan los nopales. A todos les gustan los nopales. ¿Y creen que eso le interesa a los nopales? Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que toda forma de vida es valiosa independientemente del valor que tenga para el ser humano. Así que independientemente de si les gusta o no, los nopales son valiosos en el ecosistema porque sí, ayudan a retener el suelo, ayudan a evitar la desertificación, la erosión, el deslave, o sea, fijación del suelo, filtración del agua al subsuelo, hogar y alimento de otras especies. Son consideradas, la regulación de la temperatura también, son consideradas plantas nodrizas porque protegen a otras especies cuando están chiquitas de distintas adversidades. Noten a partir de este momento, o no sé si ya lo había notado, pero casi siempre cerca de un nopal hay un mezquite, hay un huizache o hay otro árbol, porque se apoyan del nopal para poder crecer. Entonces, si no estuviera ese nopal, probablemente habría menos mezquites. No digo que se extinguirían, pero probablemente habría menos. Entonces, para todo eso sirven, y esas son las 2 partes que debemos de aprender, que aunque nos guste o no, tienen una función. ¿Dudas acerca de esto? ¿No? Bien. Tercer objetivo, y último, pero no más importante, la conservación de colecciones ex situ. Ex situ quiere decir fuera de, o sea que las plantas que van en las jardineras no nacieron aquí, fueron traídas de otras partes del semidesierto, con los debidos permisos obviamente, a este jardín botánico para conservarse fuera de su ambiente natural. En total, el jardín botánico tiene 10 hectáreas de terreno, ya se los explicaba, el mapa no está a escala, no hay personas así de grandes, pero las primeras 2 hectáreas son de colecciones e invernaderos y las otras 8 es un área silvestre. Todo es empedrado con caminos un poquito inclinados, por lo que entonces les decía que llevaría un poquito de tiempo subirse hasta acá arriba. Pero si entre más temprano vengan, más tiempo tienen para recorrer y nunca cerramos. O sea, si dicen, bueno, pero es que yo nada más puedo justamente los días, ¿qué estamos? A 9. Me fijo en increíble la fecha. A 9. Si dicen, yo nada más puedo los 9 de julio, no importa, todos los 9 de julio abrimos. Todos los días del año está abierto este jardín botánico. Entonces, no tendrían excusas para no volver a regresar otro día. Y bueno, ¿qué colecciones tenemos? Son 7. La primera se llama Familias Botánicas Relevantes del Semidesierto. ¿Han escuchado hablar de las familias botánicas? ¿No? ¿No han escuchado hablar de la familia de las suculentas? ¿Sí? ¿Los demás? ¿No? Qué bueno, porque no existe la familia de las suculentas. Suculentas es una característica. O sea, por ejemplo, ¿han partido alguna vez un nopal? ¿Cómo es por dentro? Baboso, con agua, está carnoso. Eso es suculenta. Eso quiere decir suculenta, que tienen la capacidad de retener agua dentro de su cuerpo. Ahora, no está mal que les digan suculentas, porque es un nombre común, pero que lo utilicen como familia o como clasificación no es aceptado. Pero les digo, como nombre común, claro que son suculentas, pero los nopales también son suculentas, las biznagas, los cardones, el peyote, la sábila, todas esas plantas son suculentas, los magueyes también, etc.
Tenemos, pero familias botánicas son, por ejemplo, Cactaceae, Agavaceae, Lentiburalaceae, Nolinaceae, Poaceae, Euphorbaceae, Crassulaceae, Aspargaceae, Asteraceae, etc. Esas sí son familias botánicas y las conocen. Por ejemplo, la Nochebuena la ubican. Esa es una Euphorbaceae. ¿Conocen la pata de elefante? Sí. Es una Nolinaceae. ¿Conocen los magueyes? Sí. Son Agavaceae. Ajá. Bueno, se escribe Agavaceae, pero se pronuncia Agavaceae. Entonces, esas son familias botánicas. Y la de las suculentas, esa se llama Crassulaceae. Crassulaceae. Entonces, bien, bueno, tenemos otras colecciones como el semidesierto cretano hidalguense. Se las explico de manera muy breve sus objetivos. Esta, mostrarnos especies relevantes y sus adaptaciones. No sé si se han dado cuenta que las plantas todas tienen una manera distinta de crecer, o muy parecida, pero tienen una forma muy peculiar. Por ejemplo, esas plantitas que tienen muchas varitas, ¿sí las ven? Que se llaman junquillos, que son muchas varitas. El objetivo de tener todas esas varitas y crecer tan grande es poder aprovechar el agua, que cuando llueva puedan detener toda lo más posible y poder dirigirla hacia un lugar accesible, hacia las raíces, ¿sí? Hacia el suelo donde se aloja. O también condensar la humedad de la atmósfera. Cuando hay neblina, todas estas varitas detienen la neblina, se vuelven gotas de rocío y de esa manera también aprovechan el agua. O sea, ese es el objetivo. Las plantas no crean que están de oquis o que les lleva así nada más. Tiene un objetivo, todo tiene un objetivo. Tenemos cactáceas de Querétaro. ¿Han ido alguna vez a Jalpan? No. Bueno, un día vayan. Entonces, ¿por qué lo pregunto? Es turismo, no es publicidad para turismo. Pero digo, ¿por qué lo menciono? Porque esta colección está inspirada en el matorral xerófilo. El recorrido que ustedes harían, por ejemplo, de aquí de Cadereyta hacia Jalpan, conforme van a ir avanzando, van subiendo de altura, van cambiando de altura. Y conforme van cambiando de altura, también va cambiando el tipo de vegetación. No son lo mismo las plantas que hay aquí en Cadereyta que las que hay en Peñamiller. O sea, hay muchas que sí se comparten. Pero, por ejemplo, aquí en Cadereyta no hay chiquiñá. No se ubica en el chiquiñá, ¿no? El chiquiñá son unas varas que salen así del suelo, que chiquiñá significa colmillo de víbora, porque tienen una espina así que parece colmillo de víbora de cascabel. O también le dicen cola de víbora, porque en la parte de arriba hace una como florecita de color naranja que hasta parece como cascabelillo, ¿sí? Entonces, esa planta no la tenemos aquí, pero en Peñamiller sí, que es otra altura. Entonces cambia la vegetación. Vegetación del Valle de Querétaro es una colección dedicada al bosque que rodea dicha ciudad, pero actualmente está desapareciendo por el crecimiento de Querétaro. Entonces, esta colección nos está ayudando a mantener especies clave y en algún momento llegar al punto de la reforestación. Es parte de todo un proyecto, tiene un título muy largo, pero lo pueden investigar. Tenemos el género Mammillaria en México. El objetivo es enseñarnos la importancia de la clasificación. Se llaman biznaguitas o biznagas de chilitos. No sé si las ubican, plantas muy pequeñas que dan un fruto en forma de chile que es comestible. Que este sí es comestible. El otro chile, el de las salsas, ese no es comestible. No sé si lo saben. Entonces, tenemos Agavaceas de Querétaro. Es una documentación de las especies de agaves que hay aquí en el estado. Y el jardín de la colibrí y la gente, que es para explicarnos la importancia de estas aves, las colibríes, o chuparrosas, no sé cómo les digan ustedes, picaflor también dicen en otros lugares. Y estos animalitos están amenazados en la actualidad por gatitos o perritos, que son especies exóticas invasoras, por creencias como que sirven para el amor, por bebederos para colibrís, que también son malos para el ecosistema. A todo eso se enfrentan. De ahí que lo importante que es hablar de ellos, y como son polinizadores, son muy efectivos, por eso es importante mantenerlos, ¿sí? Conservarlos. Y bueno, tenemos invernaderos, son 6 en total. Terminando esto, yo los llevo al invernadero, donde pasarán con mi compañera, que les dará una plática acerca de cómo la reproducimos aquí. Además de que cuenta con un pequeño espacio que le decimos área de adopción. ¿Han escuchado la palabra adopción? ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando adoptas? Cuidar. Llevártelo a tu casa y cuidarlo. Llevarlo a tu casa y cuidarlo. ¿Y cómo lo vas a cuidar? Pues ahí te dicen. ¿Sí puedes cuidarlo? Pues quién sabe. No, No sabemos cómo cuidarlo, sabes cuidar. Si no sabes cómo cuidar, exactamente, si no sabes cómo cuidarlo, ¿cómo te lo vas a llevar? ¿O cómo lo vas a mantener? Si dicen, yo no sé cuidar una cactácea, pero me imagino que ocupa mucha agua. No, la vas a ahogar, la vas a pudrir. Entonces, ¿cuál es el punto? Adopción conlleva responsabilidad. Si ustedes se llevan alguna planta, se tienen que hacer responsables de su cuidado, ¿sí?
Si son de las personas que tienen un largo historial de plantas muertas, pues para qué, ¿verdad? Sí, a lo mejor es una señal de la vida, ¿no? Es una señal de la vida que quiere decir que primero tal vez deberían hacerse responsables de ustedes, ya después de lo de cuando iban en la primaria dibujaban un corazón y la otra parte le salía chuequita, pues ya desde ahí también algo del amor. Entonces, tengan cuidado con eso. Igual, sobre aviso no hay engaño. Si se llevan una cactácea, obviamente se van a espinar en algún momento. O sea, para que digan, es que llevo una cactácea y no me quiero espinar, eso es raro. Sí, eso es raro. O sea, el mínimo de perdido se tiene que espinar cuando la muevan del lugar o cuando la saquen de la bolsita. Entonces, pero es una manera de dar cariño. Entonces, Un besito nomás. es amor apache. Ajá. Entonces, bien, tenemos senderos, están un poquito inclinados, les digo, complicado que pasen ya ahorita a estas alturas del día, pero tenemos el sendero silvestre después de la lluvia, el sendero silvestre del agua, contamos con recursos artísticos, también se promueve el arte, ustedes ya pudieron apreciar la galería, que es un homenaje a la ilustración botánica. Tenemos Soñar Desierto por José Camacho, Somos Historia por José Roberto Martínez, o sea, las obras también son de José Roberto Martínez. Un mural en el invernadero que se llama Savia de Vida por Atziyeli Gaya. Tenemos exposiciones como la del maguey, que nos habla acerca de su importancia cultural, económica y ecológica. Los magueyes, me imagino que de eso se saben todavía más usos. Hay muchos usos que le dan a los magueyes, demasiados usos, o sea, en la gastronomía, en la medicina, en la agricultura, en la ganadería, en las artesanías, etc. Para todos se utiliza un maguey, literalmente, para todo, para muchas cosas. Entonces, incluso hasta para educar niños, no sé si lo sabían. Antes se usaban para educar a los niños, pero ahorita ya no se ve. Entonces, evolucionó. Ahorita le llaman psicólogo. Antes hace lo mismo. Sí, no, pero ya no se hace eso de que es que antes en las culturas prehispánicas mandaban a los niños a cortarle la puya de los magueyes, de la espina a la parte de arriba y con eso le picaban. Ajá, pero era para fortalecer mente y cuerpo. O sea, es una lectura leana, creo que está, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es algo sobre Calmeca. Ahí dice una parte sobre la educación y menciona justamente lo del tema de los magueyes. Ajá. Aquí nosotros lo profundizamos en el sentido de que hay más usos todavía y que todo, o sea, lo que da a entender que es una especie importantísima. Para que se den una idea, el 69%, me parece, 65%, están distribuidos en México de los magueyes que existen. O sea, los agaves son endémicos del continente americano. O sea, de esta parte del mundo. Se han registrado aproximadamente más de 200. Digo aproximadamente porque seguramente lo van a googlear y en Wikipedia aparece como 290 o 300. Y si son de la UNAM, desaparece también otro dato. Entonces digo aproximadamente. Y de ese total, el 55% son endémicos de México. O sea, más de la mitad de los magueyes que existen son exclusivos de este país. De ahí que a México le digan que la tierra de los magueyes o tierra del tequila, porque la mayor concentración de magueyes se encuentra en este país. De ahí que los tengamos que valorar tanto. Si en algún momento se extingue el nopal, este sería su sucesor en la bandera, ¿sí? Porque pues hay muchos tipos de magueyes. Tenemos haikus, que son poemas japoneses que están distribuidos por el Jardín Botánico. Es por tema de la brevedad del poema y lo inspirador que puede llegar a ser, o incluso pues se pueden inspirar ustedes aquí en alguna planta y generar su propio haiku. Tenemos membresías, afiliaciones, acreditaciones internacionales y recomendaciones. Aunque su estancia aquí en el Jardín Botánico sea breve, pero el tiempo es relativo, así que puede ser largo, ¿no? Entonces, aunque sea breve, es importante sean respetuosos con las instalaciones. O sea, si se espinan con una planta, pues tampoco es como que van a patear otra cosa, ¿verdad? Entonces sean respetuosos con las instalaciones, sean respetuosos con los animales. Si ven alguno, no lo vayan a agarrar, mucho menos si es una víbora. No le vayan a arrojar cosas y no vayan a hacer mucho ruido, porque si estresan los animalitos, se van o tienen respuestas agresivas. La recolección de flores, de frutos, de semillas, de especies vivas o incluso piedras está prohibida, ya que esta es una zona de conservación. Así que nada de llevarse piedras. Es que yo colecciono piedras, ¿no? Entonces,
Y también es por su seguridad, ya que algunas son un poquito peligrosas si se las conocen. Entonces tengan cuidado. Nunca se metan dentro de las jardineras porque hay plantas muy pequeñas que los pueden lastimar o muy grandes que también los pueden lastimar. O hay algunas que no tienen protección. Por ejemplo, hay plantas como el peyote que no tiene espinas, por lo cual si se pasan las podrían pisar, lastimar. Obviamente no tenemos peyote en colecciones por temas de seguridad, pero es un ejemplo de una planta pequeña sin espinas, ¿sí? Entonces, tener cuidado por esa parte. Y fotos y videos son de preferencia al finalizar el recorrido guiado, con el objetivo de que presten atención al recorrido ya que finalice las que ustedes deseen. Y bueno, ya casi para finalizar, tenemos el directorio del Jardín Botánico, son personas implicadas en la institución. Ya saben, viene el gobernador del estado, la Secretaría de Educación, el director del CONCITEC, el director de este Jardín Botánico, personas de las que pueden consultar, conocer. Tenemos un organigrama, nuestra estructura de trabajo, contamos con el director del Jardín Botánico, el doctor Enrique Rabel, el director de este Jardín Botánico, el ingeniero Emiliano Sánchez, contamos con socios académicos como la UNAM, la UAM, la UAC, un coordinador de investigación científica, asistente de investigación científica, está un coordinador de operaciones y aprovechamiento. De ahí son grupos como este, que es el equipo que se encarga de atender al público o educación, talleres, cursos de verano, etc. Y el equipo de jardineros y horticultores, que se encargan de cuidar y mantener las 10 hectáreas de terreno. Una labor bastante difícil, pero que se hace, para que si ustedes de pronto ven y dicen, ay, ahí no barrieron, son 10 hectáreas de terreno, ¿sabes? tampoco hay que pedir mucho, ¿verdad? Que igual, si ven hojas tiradas, la justificación es que generación de suelo, generación de sustrato. Entonces, está bien que estén ahí tiradas. Y bueno, sí. Yo defendiendo. No, sí, pero es importante eso. Ahora, las preguntas que se muestran aquí en pantalla son preguntas clave para que las apliquen en cualquier momento de su vida. O sea, de su vida de vivir, no de su vida de que voy subiendo, voy a preguntarme las preguntas. No, o sea, de su vida. De su vida, es que no de que vas a su vida y te lo preguntas, no. Pero, por ejemplo, ¿para qué son? Dice, la primera pregunta dice, ¿qué te motiva a conservar el patrimonio natural? Les doy un ejemplo. No sé ustedes, a mí me funciona. Yo me considero un gran fan de estar vivo. Entonces, como me gusta mucho vivir, si quiero permanecer así, si me gusta no enfermarme y todo eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Conservar a mi patrimonio natural. ¿Por qué digo que seguir vivo? Suena exagerado, pero les doy un ejemplo. Ya ven que ahorita se está muy caliente, está haciendo demasiado calor. Imagínense, no sé si sean de la Ciudad de México, pero imagínense estar en el Zócalo a mediodía. Es un infierno, o sea, está demasiado caliente, es una isla térmica, es una plancha de concreto. Pero si se encuentran aquí, ahí en el sol, allá en el sol, aunque estén directamente bajo de él, se siente más fresco, porque hay plantas alrededor que regulan la temperatura. Entonces, si aquí en esta zona empezáramos a deforestar todo, a tumbar todo para hacer parcelas, para hacer casas, fraccionamientos, etc., empezaríamos a sentir más calor. Por el calor te genera problemas gastrointestinales o deshidratación. Y hay personas que llegan a fallecer por esa pérdida por ese exceso de calor. Entonces, por eso digo, si yo quiero mantenerme vivo, lo que podría hacer es cuidar a mi ecosistema. O sea, no talar árboles o reforestar o sustituirlos, porque igual, dense cuenta de esto. Cuando uno hace una casa, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cuando quieres construir una casa, limpiar el terreno, aparte de comprarlo, ¿no? Entonces, ya que lo tienes, hay que limpiarlo. Pones tu casa. ¿Y qué pones en tu casa? Afuera. Bueno, depende de qué casa, ¿verdad? Pones un jardín. Ajá. ¿No se les hace eso irónico? O sea, quitas plantas para poner plantas. Es algo muy raro. Pero ¿qué plantas pones? ¿Las que quitaste o pasto? Pasto. El pasto consume de 3 a 10 veces más la cantidad de agua que consumiría una planta que es de aquí de la región. En otras palabras, un nopal no lo tienes que regar.
pues hasta que llueva, se riega, si bien le va, si no, igual sobrevive. Si quieres apoyarlo con agua, está bien. Pero el pasto, si está demasiado caliente, hay que estarlo regando cada tercer día o cada día por la mañana, porque si no se pone amarillo y se muere. ¿Y con qué lo estás regando? Con el agua de la llave. O sea, te va a llegar más caro tu recibo del agua por estar desperdiciando agua para esa planta que ni siquiera es de aquí. Ajá. Por cuando podrías estar cuidando plantas que sí son de tu región. Entonces, por ejemplo, eso es otra cosa. Cosas que podemos dejar de hacer en favor de la estabilidad del planeta o que podemos cambiar. En lugar de tener esa costumbre de regar el pasto, tal vez podríamos tener otra planta que sea de nuestra región y cuidarla. E incluso hasta le van a ayudar a su economía. Si dan nopales, véndanlos o cómanselos y ya no tienen que gastar en comprar nopales. Ajá, entonces son una manera de darle un aprovechamiento de manera sustentable, por así decirlo. Entonces, bien, ¿alguna duda acerca de estas preguntas? Dígame. Comentabas el museo del colibrí que le dan alimento, eso es contar que algo malo. Sí. ¿Qué se le puede dar? O... Plantas con flor que sean de su región. Okay. Ajá. Esas cositas que le ponemos que mieles y claro, que no sé qué, es malo. Es malo para el ecosistema, no solamente para la colibrí. Okay. O sea, verán, ya ven que vienen ya bebidas preparadas. Esas bebidas tienen colorantes. Y si se la bebe el colibrí le pueden producir enfermedades o hasta la muerte. Ahora dicen, bueno, yo le pongo tang o le pongo un vaso de coca o no sé. Son bebidas azucaradas y las pones bajo el sol, generan hongos, bacterias y se lo bebe el colibrí, se enferma o se muere. Si dicen, bueno, yo nada más le pongo agua y la tengo en la sombra, aún así la distraes, capta su atención. Y la planta que está de este lado, que tiene su florecita, que ocupa que vaya la colibrí para polinizarla, ya no se va a polinizar porque la colibrí se volvió dependiente y se distrae con ese bebedero. Además, noten, por si dicen, bueno, pero hay más polinizadores. Sí, hay más polinizadores, pero hay plantas que tienen una flor en forma de trompeta, que están hacia abajo, en donde una abeja no cabe y un murciélago menos. O el viento, pues es muy aleatorio, nadie garantiza que se va a meter y la va a polinizar. O algunos insectos, las moscas, por ejemplo, también polinizan, pero solo son con cierto tipo de plantas. El colibrí es el único que pudo haber polinizado esa flor, pero ahora ya no lo va a hacer porque está un bebedero. Además, si tienen un gatito y un bebedero, pues es una pésima combinación porque se lo va a comer. Entonces, por eso es que son malos los bebederos para colibríes. La única manera de justificarlo es que estés haciendo una investigación y tengas un permiso para ponerlo. Okay. Porque muchos dicen, bueno, y cuando no hay flores también los puedo poner. No, porque se vuelven dependientes en ese tiempo. O les digo, de preferencia pongan plantas con flor que sean de su región. De su región. Gracias. Y bueno, ¿Cómo saber que las plantas son de nuestra región? lo pueden investigar. Deberían de tener cada lugar su propia biblioteca de su flora y fauna. O googlearlo, para eso es el internet. En páginas como la Conavio o Naturalista. Naturalista. Ahí también sirve para identificar especies. O sea, si ustedes le toman una foto y la suben a la página, ahí la pueden encontrar. Cómo se llama, su distribución y cosas por el estilo. Lo que yo les puedo decir de plantas que conozco que utilizan mucho, la jacaranda no es de aquí, la sábila no es de aquí, las bugambilias no son de aquí, los laureles me parece que tampoco son de aquí. La sábila, les decía, tampoco es de aquí, así que esas plantas pues ya por default no van. Ajá, esas ya no van aquí. Hay plantas, pongan una biznaga, un órgano. El órgano llama bastante la atención de los polinizadores y lo pueden usar para hacer una cerca natural. O sea, rodear su casa, su terreno, se ve muy bonito. Por si les gustan la cultura, ¿cuál es? Oriental, oriental, ¿verdad? Lo de los bambús. Que muchos hacen una cerca de bambús. El bambú es súper invasivo, es malo aquí en este ecosistema, es muy malo. Devasta el suelo y consume muchos recursos. Pero si quieres tener una planta como el bambú, siembra órganos y es lo mismo, es una columna. La diferencia es que un órgano es una columna, es un tanque de agua y el bambú son popotes de agua. O sea, esos absorben mucha agua y el órgano no, es al contrario, se la retiene y la conserva para sobrevivir en la sequía. Entonces son algunos ejemplos de plantas que puedan poner. Hoy hay 2 lugares donde lo pueden investigar. Okay. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo. No. Sí, igual, si lo buscan en internet, verifiquen su información. Si es que lo vi en un TikTok, no digo que sea mala la plataforma, pero también lo que digo es que asegúrense que quien lo está subiendo sea alguien
con buena información. Si el señor está así y así y no dice nada, nada más hay letras, pues no digo que esté mal eso. Ahora, o por ejemplo, había una publicación que habían subido en Morelos, de una campaña que era para reforestar y que decía hay que reforestar con especies endémicas. No sé si era de algún partido o algo, pero entre esas especies que se iban a utilizar para reforestar, que habían puesto ahí en esa infografía, eran las jacarandas, las bugambilias, los laureles, y pues son invasores. O sea, aunque haya en Morelos, no quiere decir que sean de ahí. O sea, la jacaranda es una planta brasileña. Entonces, no, o sea, también por eso les digo, investiguen bien sus fuentes. ¿Sí? Gracias. Y bueno, ya para terminar estas son algunas maneras de comunicarse con nosotros. Está el teléfono, las redes sociales, la página, el correo electrónico. En caso de que, por ejemplo, si suben alguna foto que publiquen, que hayan tomado aquí en el Jardín Botánico, lo único que les pedimos es que le den los créditos a la institución. Es decir, por ejemplo, es como hacer un ensayo, hay que poner las referencias. ¿De dónde sacaste la información? Esto para evitar, pues es una especie de referencia, ¿saben? Como nosotros no pagamos publicidad ni nada, esperamos que este mensaje llegue lo más lejos posible y que puedan venir más personas a conocer, a inspirarse o incluso pueden tomar distintas actividades. Ofrecemos talleres, asesorías, cursos de verano, pláticas virtuales, a escuelas, por ejemplo, desde pequeños, desde inicial, primaria baja, alta, universidades, ya personas con doctorado. A todos les damos recorridos. Obviamente el grado de complejidad cambia dependiendo de cada grupo. Ahorita es un recorrido más como de corte general. Ya entre semanas, cuando se dan recorridos un poquito más especializados, por así decirlo. Y bueno, ¿alguna duda, comentario, sugerencia o amenaza que tengan en contra? ¿No? Bueno, los llevo al invernadero para que tomen la última plática y ya puedan recorrer libremente. No se me despeguen mucho para que vayamos todos juntos, para que se pueda prestar mi compañera y los pase a todos al invernadero. Si tienen alguna duda sobre algo que vean en el camino, me preguntan. No llevas esquejes. Órale. Vinilo también está fluorescente, está verde. Sí que tiene la flor Blanca. Le dicen mocoque, cantarito, lele o cabello de ángel. Es una planta que se encuentra en San Joaquín, pero también se encuentra, me parece que en El Salvador, en Guatemala. O sea, también sí, claro. Bueno, o sea, es regional, porque así como hay aquí, también puede haber en otras zonas. Esa es la diferencia, porque luego también están las plantas endémicas, pero cuando una planta es endémica quiere decir que sí es exclusiva de un lugar. Y estas, por ejemplo, ese árbol es más como regional, nativo, porque también hay en otras partes del mundo, de Latinoamérica. Salvador es Latinoamérica. Que Latinoamérica de lenguas que bien proviene del latín. Es una mega suculenta, por así decirlo. Este es un cúmulo de agua. Es pariente del saguaro, no sé si lo conozcan. No. ¿Han visto caricaturas? Sí. ¿Han visto que siempre ponen un cactus con sus bracitos a los lados? Esa es la representación caricaturesca de un saguaro. Planta que está en el norte del país, en el desierto de Chihuahua, pariente de esta. Ajá. Solamente que este es de aquí del semidesierto, más pegado rumbo hacia Jalpan, claro, pero pues es de aquí de la zona y es una cactácea, por eso la tenemos aquí en conservación. Son plantas que a pesar de su tamaño no están tan viejas como parece, bueno, grandes de edad. Tiene como entre unos 50 60 años aproximadamente una planta como esta, depende de distintos factores. Bueno, No son tan grandes. si les da risa, no, es que miren, 50 60 años en edad de cactáceas es juventud. En edad de persona, pues ya a partir de los 30 ya no es joven. Ya si le haces así y te truena la rodilla, ya. Sí. ¿Qué es eso de alma joven en cuerpo? No, eso no existe. No. ¿Cuánto viven esas? Ya pagas factura, ya. Ya pagas impuestos, digo. Estas, pues ahorita es hasta donde el ser humano se los permita. Sí, porque, pues bueno, son
adaptadas para poder hacer construcciones, obras, etcétera. Pero más o menos se le debería de calcular en estas, es que es difícil, hay que tener mucha experiencia en el cultivo, así que probablemente esté cometiendo un error, pero deberían de pasar los 200 años. Ajá. En el caso de aquella que está ahí, y esa chiquita, esa sí está más grande en edad, esa ya tiene entre 80 y 90 años, pero aún así sigue siendo joven porque pueden llegar a vivir, las más grandes se les calcula unos más de 400 años, 400, 700 años de vida aproximadamente. Aunque se vea así cafecito de abajo. Aunque esté así, eso que se ve cafecito así es como esto, son golpes de la vida. Lo que pasa es que, miren, por cicatrices. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de esta, le tocó una enfermedad, un hongo. Ajá, entonces se le aplican fungicidas. Y lo que pasa es que ese fungicida va a evitar que se siga propagando la enfermedad, pero no la elimina. O sea, nada más evita que se propague, la detiene, pero queda la marca. Entonces, la única manera que desaparezca esa marca es que la planta crezca más. Y entre más crece, esto va a quedar más abajo. Y se ve como que desapareció, pero ahí no sigue. desapareció. Es como los nopales. Pásenle. ¿Han visto que los nopales abajo parece un tronco de árbol? Sí. Ajá. Es porque se tiene que volver rígido para sostener la estructura que está en la parte de arriba. Se cae. Si no se hiciera así, el peso vencería a la planta. Y pues les decía a algunos, plantas como estas pesan más de 1 tonelada. Por ejemplo, entonces no sería muy recomendable que se cayera encima de alguien. Igual, en el centro de la planta tiene una estructura rígida, unos brazos que se van entrelazando, lo cual pues ayuda a mantener la forma de la planta. De igual manera, estas costillas que tiene también sirven como soporte para detener todo ese peso y que, claro, estas costillas también son para dirigir el agua hacia abajo, hacia la raíz. O sea, son como canaletas de agua. Y son como un acordeón. ¿Han visto los acordeones? Los acordeones los puedes estirar y los puedes contraer y no se deforma la estructura del acordeón. Entonces, en el caso de estas plantas, para poder retener más agua, lo que hacen es expandirse. ¿Sí? Si notan, algunas como estas, todavía se ven perfectos las costillas y se puede ver que están contraídas. ¿Sí? Está bien de agua, pero si quisiera absorber más agua la planta, pasarían de tener esa forma a estar así, un poquito más abiertas. Ajá, porque ya absorben más agua. Les decía, plantas como estas básicamente son tinacos de agua en el cerro. El órgano, aquella planta que está de aquel lado, esas como columnas, entre todas llegan a almacenar hasta 600 litros de agua. Les decía a muchos, esa es como que si se pierden en el semidesierto, la manera más viable, ¿no?, de sobrevivir, entre comillas, pero tengan cuidado porque algunas tienen alcaloides. ¿Saben lo que es eso? Sí, lo sabe lo que es eso. No lo haga ya. Los alcaloides son sustancias químicas que tienen algunas plantas, como el peyote. Ajá, el peyote se supone que tiene esos alcaloides que producen alucinaciones. Son un mecanismo de defensa para protegerse de que los depredadores. Les digo, es la manera de evitar ser comido. Entonces, si ustedes están perdidos en el semidesierto y se comen una planta que tiene alcaloides, como un peyote, pues van a terminar más perdidos. Ajá. O quién sabe. Les decía, es como negativo más negativo da positivo. Ya te encuentras, o sea, espiritualmente. Por eso me decía. ¿Esa cuántos años tendrá además? Esa biznaguilla que está ahí, entre 80 y 90 años. ¿Cuántos? 80, 90 años aproximadamente. Esa. Sí, esa. Pero eso no es peyote. No, ese no es peyote. Si fuera peyote ya no estuviera ahí. ¿Es verdad que tienen una que tiene más de que tiene 1000 años? ¿Verdad? No, aquí no. Aquí no es, ¿no? No, aquí no tenemos una que tenga más de 1000 años. Ajá, pero en el cerro sí. Sí. En el cerro sí hay. ¿Alguna otra duda que tengan acerca de lo que les he explicado? No. Bueno, los llevo al invernadero, sería de este lado. ¿Cuál? La de la flor blanca. Son dos plantas diferentes. Ajá, pero la de la flor blanca se llama cacalosochi. Es la cacalosochi. Ah, esa es la cacalosochi. Esta es una flor de los códices. Sí. Esta se utiliza en los días de muertos. ¿Qué más? Sí, es la flor originaria de muertos. Le decían así.
Así le decían las antes, las señoritas. Esto sí, porque esto no se te cae la piel. Y hay un árbol aquí. Y es un nombre notable. Por aquí, pero si son comestibles, aquí de preferencia no se coma nada porque nosotros los respetamos. Pero bueno, comer muchos mezquites también está bien probar la experiencia. No coman muchos porque también necesitan comer los animales y se empachan. Es como un laxante. Entonces eso no es bueno para que no se los coman. No, pero para eso hay. Ah, es lo que decía. Ah, y tú no. Correcto. Para todo mal hay un remedio. Claro, para todo Suena mal. mal, pero no es cierto. O sea, ya con carrera. Estos es huizache. Esos frutos, hasta donde yo tengo entendido, no se comen aquí. Pero si ustedes vienen de otra región, probablemente se acostumbran a comérselos. Pero aquí no, porque no son dulces y no están tan carnositos, a diferencia del mezquite. ¿Esos de dónde salen? ¿Cuál? ¿Estos? De aquí del árbol. Sí, este es mezquite, este árbol que está aquí. Ajá, y este da estas vainitas que las usan para hacer salsas, para hacer atole o se comen así al natural. También se le da al ganado para engordarlos o cuando no hay nada más que darles, entonces es un buen fruto. Les digo, ese atole de mezquite no es muy popular porque es más como una receta familiar, la encuentran rumbo a Peñamiller, pero les digo, tengan cuidado porque es como un laxante. Entonces, pues está peligroso. Llévense su kilo de tuna. Llévense su kilo de tunas para prevenir males. Pero bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Esas bolitas que hemos visto que ya están en muchísimos árboles. Ah, esas bolitas grises. Se llama heno, pashcle o gallitos. Tilancia recurvata científicamente. No sé si ya la habían visto los demás, porque muchos la consideran un parásito. Es lo que todos los Sí. árboles tienen. ¿Saben por qué? muchísimo. Matan los árboles. Porque matan los árboles. Pero no es cierto. No es cierto. No es un parásito se caracteriza por alimentarse de la planta en la que se aloja. El pashcle también crece en los postes de luz, Hasta los o cables. en las líneas telefónicas, ahí Ajá. están pegados. Sí, ahí se Entonces, pegan. un parásito no puede absorber nada ahí, entonces no es un parásito, tampoco es una plaga. ¿Por qué los mata? Porque es un problema. En grandes cantidades puede tapar las hojas del árbol y no deja que realice la fotosíntesis, lo priva de la luz solar. Otra, llega a haber tantos que genera un peso y rompe los árboles, por eso es que algunos árboles que están a la orilla de la carretera están así con los brazos caídos y llenos de pashcle. Y otra es que cuando hacen un anillo entre todos, estrangula a los árboles, entonces por eso es que los mata. Pero a pesar de eso, es bueno el pashcle, en pequeñas cantidades, claro. Es bueno porque, por ejemplo, estos huizaches, mezquites, aunque tengan poca hoja, el pashcle ayuda a generar sombra, a regular la temperatura. Por eso es que aquí no se siente tan caliente, gracias al pashcle. Otra, sus fibras las utilizan las aves para hacer casas u otros animalitos. Y entre sus fibras se puede detener el agua cuando llueve, lo cual es bueno para las ranas, los reptiles, otras aves que necesitan hidratarse. Incluso para el ser humano, actualmente ya saben que se utilizan para los nacimientos, cosa que ya se prohibió, pero no están en peligro de extinción. Es por las malas costumbres del ser humano, que es tirarlo a la calle y tapan coladeras cuando llueve y se generan inundaciones o incrementan las posibilidades de un incendio si lo tiran a la basura. Entonces por eso se prohibió. Pero antes de eso se utilizaba para rellenar almohadas, asientos de automóviles, colchones, como estopa o como estropajo para lavar los trastes o para bañarse uno, para hacer shampoo para acelerar el crecimiento del cabello, para hacer test para problemas respiratorios y para darle de comer al ganado. Para todo eso se usaba el pashcle antes. Ahorita pues nada más lo de los nacimientos. Pero no es un parásito, no es una plaga. Entonces ya, si se están muriendo los árboles, ya sigue siendo una plaga. No, es un Entonces, problema. ¿cómo lo van a para? Por ejemplo, les decía, aquí hay 4 jardineros. Son 10 hectáreas de terreno. No, pero los que están en la carretera. Los que están en la carretera Ya son... está así. Sí, no, claro, pero bueno, ahí Ya no. no, sino que se requieren recursos humanos y económicos para poder ir y quitarlo todo, lo cual se complica bastante poder ir por cada mezquite a tumbárselo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo ya lo sé, pues ahora que vea un mezquite se lo voy a quitar.
Ahora, ¿qué hago con ese pascle? También hay que ponerlo en nuestra parte, no nada más está en echárselo la bola a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con ese pascle? Métanlo en la composta o en bolsas y asfixia. Eso es lo que pueden hacer. O en bolsas para asfixiar. Eso se hace con muchas plantas. Sí, no quería decirlo, pero sí. Pero o también en la composta o en algunas otras cosas. ¿Ya? También se puede mezclar con alcohol y agua y es un ungüento para los dolores musculares y las reumas. Ya, esa no la sabía, me lo voy a grabar. Ajá. Para compartir ese conocimiento. Sí. ¿Cómo hacemos el champú? No es un champú, es un macerado. Igual ese pascle original. No, pero es que él dijo. No, es que dijo que había para que no se te Para caiga el acelerar cabello, el mira. crecimiento del cabello. Ah. Siempre lo hacen, es Ya como- vengo por el remedio. Sí. Pero es como el helado, o sea, ya ven que hasta hay helado de frijoles. O sea, es la misma preparación pero con otro ingrediente. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan acerca de lo que les acabo de explicar? Nombres comunes, digo, nombres de plantas y sus características. ¿No? Sí, yo quisiera saber una recomendación para específicamente germinar semillas de pistache. Miren, ahorita van a pasar aquí al invernadero donde justamente les darán ese tipo de plática para la propagación de especies. O sea, más o menos como lo hacemos aquí y lo mismo que ustedes pueden aplicar. Entonces, para no quitarles más tiempo y que puedan ustedes recorrer libremente y tomar más parte de esta otra explicación, los dejo. Muchas gracias por su atención. Si después tienen más dudas, ahí en recepción estamos para cualquier cosa. Y pues muchas gracias por su atención. Los dejo. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Acérquense. Sí. Que disfruten su visita. Adelante. Entonces les voy a proporcionar un recipiente con frutos de Echinocactus plateacans, a la cual le dicen biznaga de dulce o biznaga burra, de la cual está aquí sobre el pasillo. Su conservación es in situ, o sea, dentro de su hábitat natural. Este es un modelo agronómico con técnicas hortícolas que es creado por un experto en plantas con la intención de introducir especies de interés ecológico ornamental a la conservación ex situ, que es fuera de su hábitat natural. Vamos a pasar aquí al fondo, por favor, para que conozcan la cama de germinación. Se siguen pasando ese recipiente, no se abre, solamente para que conozcan a las semillas. Seguimos avanzando. Fundación Cactáceas Mexicanas. Bueno, en este último punto se llama sistema de adopción, dejando en claro que el camino es un comercio de plantas. Esto es un centro educativo, incluso un centro de investigación, donde parte del proceso educativo es que se pueda llevar una plantita a casa. Entonces las plantas tienen un precio, ya que esto es un proyecto a nivel social, es de recuperación nada más, y tienen también pues ese precio porque es una de las formas en las que se sustentan el Pichis cactus. Entonces aquí en este punto únicamente vamos a elegir a las plantas encarecidamente con el compromiso de que realmente las vamos a cuidar. Nosotros no somos una tienda de plantas. Entonces, esto se maneja por folio o por grupo, que es de 1 a máximo 5 plantas. Aquí les pido por favor que seamos muy conscientes de cómo venimos, porque lo me dicen es que nosotros venimos juntos, pero esta es una casa y acá vimos otra casa, haciéndome saber que pues serían 5 plantas para cada persona, pero no la posibilidad. La producción del jardín es pequeña principalmente y estamos siendo muy vistos, muy visitados, es decir, agradecemos su interés. Entonces la cuestión aquí es que buscamos que sea igualitario y equitativo el acceso a las plantas. Entonces, muchas gracias por su atención y por su visita. En este último punto elegimos las plantitas. Porque esto es breve, porque es el último recorrido y es muy complicado. Nosotros quisiéramos poder atenderlos y que puedan pasar, pero el horario de cierre es a las 5 de la tarde. Entonces ya nomás nos quedan unos minutos para elegir plantitas. Y si les quedan todavía minutos después para antes de las 5, perdón, pueden pasar a hacer un recorrido aquí a las colecciones. No se puede subir a los miradores manantiales por cuestiones de horario. Entonces, adelante, pasamos a elegir plantitas. ¿Cuál es el propuesto? ¿De aquí para acá? Lo que esté en esta jardinera, maceta negra, etiqueta blanca solamente, por favor. ¿Por eso pesos? Es de 70 pesos y eso. 70. Aquí la canasta también. Para que la vamos a amasar. Se defendió. Pues bueno, pertenece Nos llevamos a la una familia pichi. botánica de las Un pichi cactus. cactáceas, solamente que siempre me dicen, ¿estas son suculentas? No, porque todas son suculentas.
suculentas. La definición viene del griego adelante, que menciona que es una planta grasa, gruesa, sucul, capaz de almacenar agua en la parte interior. Entonces, cuidado de esa planta, porque, por ejemplo, esta ¿qué ve que tiene aquí? Entonces, una hoja modificada. Esta planta sí tiene hojas, entonces requiere un poco de mayor humedad, diferente a esta, porque una espina es una hoja modificada y es un claro ejemplo de producción. Entonces, la cuestión con las crásulas es que tiene que ser más constante la humedad. Y pues bueno, si está expuesta todo el tiempo al rayo del sol, pues hay que tener en cuenta que si no debe perjudicar, porque requiere pues, bueno, de otras condiciones. Estas plantas regularmente siempre están abajo de las faldas, abajo de los peñascos, entre los peñascos. Exacto, exactamente. Adelante. ¿Te parece? Pues quiere comprar una planta para usted. Porque no es más. ¿Para qué le parece? Sí, no, es otro. Necesitamos esos chiquitos. ¿Puedo tomar una de estas? Claro que sí, se la puede llevar a casa, la información es por ambos lados. Le pido la interprete, por favor. Y si tiene alguna duda, se puede acercar nuevamente al jardín botánico. Son 74 pesos, por favor. 74 pesos. Sí.